Muy bien, chicos, bienvenidos a este webinario que iniciamos el día de hoy con motivo de hacer algunos aportes a la comunidad. Una bienvenida sean todos a los que nos acompañan, Amador, Adriana, Yamil, Adriana, que la tenemos por aquí también, no, perdón, Adriana, Amador Medina, y a nuestro gran amigo Eric, que ha sido el que nos ha ayudado a que todo esto sea posible. Bueno, primeramente me gustaría que me disculpen un poquito, que todavía ando un poco mal de la gripe, pero ya ahí más o menos vamos viendo, y espero que me entiendan un poco lo que hablo. La otra computadora, por eso hemos tenido un poco de retrasos en algunas cosas, porque en la oficina tenía un problema con conexión al internet y no pude hacerlo desde allá. Bueno, entonces quiero empezar por hacerle una aclaración que las ideas que se compartan en los binarios sobre los análisis, bueno, no son ideas directas de comercialización, sino simplemente es una idea de cómo, en este caso, vemos los mercados. Es decir, no son ideas directas que yo le estoy diciendo, miren, ejecuten operaciones aquí o pongan una operación aquí. Todo esto simplemente es una pequeña idea de cómo yo estoy viendo los mercados, pero las decisiones de entrada y salida, o mejor dicho, de ejecución de operaciones, es algo que depende de cada uno de ustedes. Simplemente hago esa pequeña aclaración. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito rápido, ya que vamos un poco atrasados, a darle una mirada a los principales instrumentos. A ver, que me confundo de navegador. Vamos a hacer esto aquí. Ok. Entonces, ok. Iniciamos con los instrumentos como primer ejemplo. Vamos a darle una checadita al euro dólar. Si lo veamos rápidamente, si se me actualizan los gráficos, ok. Viendo desde gráficos mensuales, rápidamente, tenemos, un momento, a ver si quiero, ok. En gráficos mensuales, estamos viendo que el euro dólar se encuentra en alguna zona de resistencia, más o menos aquí abajo podemos ver el pico que hizo en el año 2005. Todavía no ha tocado esta zona, pero perdón, en este caso se encuentra en alguna zona de soporte, más o menos aquí. Tenemos un movimiento extendido en velas, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas consecutivas en el gráfico mensual, en el cual tenemos una caída muy fuerte en este gráfico. Si trazamos la línea de tendencia rápidamente, para marcar la tendencia bajista que estamos viendo. Entonces, como decía, tenemos un movimiento extendido en velas. Es decir, casi nunca el mercado o el instrumento hacen una caída con tantas velas consecutivas en una misma dirección sin presentar ningún tipo de vela, en este caso verde, como lo tengo en mi gráfico, que serían las velas alcistas. En gráfico semanalmente tenemos un movimiento extendido, una larga caída, por lo que este instrumento sabemos que está en zona de soporte y lleva una sobreventa bastante grande. Si damos una mirada en gráfico diario, también lo mismo. Bueno, aquí podríamos trazar una pequeña línea de tendencia también. El día viernes, bueno, aquí haciendo un análisis rápidamente,
El día viernes vemos que el precio se dejó en esta zona. El jueves tocó aquí, que fue soporte. El viernes tocó aquí nuevamente, que fue soporte. Entonces, esta zona del 1.75, perdón, el 1.1753 está aguantando el precio. El día de hoy ya más o menos estamos viendo la vela que se está formando, que todavía nos puede decir con esta tres velas que el mercado está lateralizado en esta zona. Si miramos el gráfico en 4 horas, bueno, aquí vemos que el precio hizo una pequeña corrección. Aquí presentó una vela potente a la caída y aquí un martillo. Quiero hacer una pequeña aclaración sobre algunos patrones de velas, ya que iremos haciendo un análisis de los gráficos mediante la estrategia que utilizo yo, que es una combinación de patrones de velas con soportes y resistencias. Entonces, déjenme ver si aquí yo encuentro una ayudita rápidamente. Vamos a verlo aquí. A ver, para yo hacerle un... Oh, perdón. Que no me salió. Vamos a ver. Donde lo tengo el Paint. Tengo un momentito. Un momentito, aquí está. Ok. Yo lo dibujo rápidamente. Los patrones, de ahí le doy rápidamente las... Sí, le enseño qué es lo que significa. Aquí tenemos un martillo, por ejemplo. Entonces, los patrones de vela, cuando nosotros, perdón, eh, cuando nos encontramos con un martillo, por ejemplo, estamos viendo aquí, dibujo uno, por ejemplo, como este, rápidamente. El martillo simplemente lo que nos quiere decir es lo siguiente. De una bajada larga, o bueno, vamos a hacerlo así. Las velas normalmente se caracterizan, a lo que no sabían, que están formadas así. Tienen un precio de apertura, que sería este, un precio de cierre máximo, que es hecha o la cola que siempre vemos que las velas dejan, y un mínimo aquí abajo. Este sería el mínimo que alcanzó y este sería el máximo. Este es el precio de apertura y aquí tenemos el precio de cierre de la vela. Entonces, cuando en un gráfico nosotros vemos un martillo, lo que nos dice es lo siguiente. El martillo por sí solo significa que puede haber una posible corrección de los precios. Es decir, un retroceso de los precios dependiendo si es una tendencia alcista o alguna tendencia bajista. En este caso, el martillo simboliza que el precio, cuando abrió en esta zona, el precio estuvo bajando, 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 pero al cabo, luego la fuerza aquí, parece que encontró un piso, entonces la fuerza compradora puso el precio de nuevo hacia el alza. Y al final el precio cerró con esta pequeña formación, dejando una gran mecha, formando lo que es un martillo. El martillo puede ser, no importa el color, es decir, ya sea un martillo normal o puede ser un martillo invertido, como se le llama también, siendo así, digamos, viene siendo así, el cual nos presenta lo mismo, es decir, tiene el mismo significado que hace. Entonces, puede ser también de color rojo, es decir, el martillo puede ser bajista o alcista, no importa el color que tenga, es decir, lo importante es su significado. Entonces, en este caso, en 4 estamos viendo que tenemos un martillo. De acuerdo a la regla del martillo, diríamos que el precio, al formar este martillo aquí, el martillo significa que va a haber una corrección de los precios, es decir, que el precio va a subir. Entonces, deberíamos estar pensando en una vela alcista, en este caso aquí al lado, para pensar, un ejemplo, en una posible compra con este martillo
porque va a haber un alza de los precios. Pero si esta vela, en este caso, como se está formando bajista, automáticamente se forma bajista aquí, o cierra bajista, la regla del martillo en este caso queda totalmente anulada. Si le hago esta aclaración para que vayan entendiendo el significado de cada una de las velas y cómo las interpretamos cuando forman un patrón u otra vela. Entonces, por el momento, en el pico de una hora del euro dólar, estamos viendo que todavía sigue formando estas bajistas. Vemos que aquí, ¿dónde está lo tengo aquí. Bueno, está bien. Vemos que aquí son una cresta, una aquí, una aquí, una aquí. Y está así, continuando haciendo cresta bajista. Entonces, por el momento, el euro dólar no está pensando en corregir. Sigue en zona, es decir, sigue en tendencia bajista y posiblemente se llegue a acercar a esta zona de soporte aquí abajo. Nada importante, 15 minutos. Bueno, en minutos aquí estamos viendo un máximo menor, es decir, que podríamos, aquí vemos una vela envolvente que se formó aquí, un patrón de VLP, en una cresta bajista, el cual podríamos pensar en venta, es una pequeña venta hasta aquí, hasta esta zona de soporte, pero ya que el precio, como les digo, está tan sobrevendido, en este momento no pensamos por lo menos desde mi lado, no pienso en ningún tipo de operación en el euro dólar, es que no tiene nada interesante. Si nos pasamos rápidamente al instrumento libra dólar, miramos gráficos mensuales, podemos ver que se encuentra en zona de soporte también, más o menos. En el pasado, eso aquí fue soporte, aquí estamos viendo los picos, es decir, perdón, las olas de techo que hizo en el pasado, en el año 2013, en el mes de mayo. Vemos aquí con la de piso, aquí fue resistencia, aquí como soporte, aquí soporte y el precio aquí nuevamente está actuando como soporte en esta zona, aquí abajo. Tenemos también un movimiento extendido en velas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas consecutivas en el gráfico mensual. Si podemos ver el precio, siempre que se mueve, hace una X cantidad de velas, por ejemplo aquí al alza, y va formando velas bajistas también. Si muy rara vez tenemos que el precio se mueva con tantas velas consecutivas en una misma dirección. Entonces, cuando el precio hace esto, normalmente siempre hace las correcciones para botar un poco de sobreventa. Si miramos el gráfico mensual, tenemos lo mismo. El gráfico mensual está en la zona de soporte. Aquí la semana pasada se formó una vela de indecisión. Un ejemplo, si esta semana el precio, en este caso, nos forma una vela alcista, en esta zona, aquí podríamos sí pensar tal vez en compra, ya que el patrón que está formando significa que habría un retroceso o una, en este caso, el que varían un poco los precios. El gráfico diario, bueno, aquí tenemos un pequeño patrón que se formó con el martillo, como le decía, miren el martillo aquí. Entonces se formó esta vela verde que sería la vela de confirmación que nos indica que el precio posiblemente vaya al alza. Pero hasta el día de hoy todavía estamos teniendo esta próxima vela que se está formando aquí, que, por ejemplo, si hay personas que tomarían una entrada aquí viendo este patrón de vela, podrían hacer la entrada aquí y poner el stop loss por debajo de la zona de resistencia buscando objetivos más altos. Pero en este caso, todavía, dado los fundamentos que tuvimos el viernes, sabemos que el dólar se va a seguir fortaleciendo y todavía no hay ninguna señal interesante de que la libra pueda retroceder. En gráficos de 4 horas, bueno, si pasamos una pequeña línea de tendencia, estamos viendo que aquí se formó un pequeño patrón bajista en esta zona de resistencia y que luego fue anulado por esta vela verde. Es decir, tampoco tenemos nada interesante en este instrumento.
este gráfico de tiempo. El gráfico de una hora, bueno, estamos viendo que está formando algunos mínimos pues, o mejor dicho, algunas crestas, es decir, algunos bajos más altos. Aquí tenemos un bajo, aquí tenemos un siguiente bajo. Siempre se está efectuando una pequeña corrección, pero todavía no hay nada interesante, ya que tenemos zona de resistencia, por lo menos en 4 horas. Tenemos resistencia aquí en el 1.5180, más o menos. Entonces, otro instrumento, vamos rápidamente, que aquí yo no lo tengo todos. No le voy a dar mucho, vamos a dar mucho caché, como digo yo, a la gráfica. Vamos a verlo así. El gráfico aquí, el instrumento dólar australiano, dólar americano. El gráfico de 4 horas, de 1 hora, perdón, aquí tenemos una pequeña tendencia alcista. Vemos que aquí hizo un rompimiento de esta línea de tendencia que llevaba, ya que el precio se elevó fuertemente y ha dado una caída ya bastante vertical de nuevo hacia esa zona. Rápidamente miramos los gráficos más grandes para guiarnos mejor de la zona de soportes. Estamos viendo aquí más o menos el precio está en una zona de soporte, tocando aquí, que en el pasado fue soporte, aquí fue resistencia, a ver un poquito, aquí fue resistencia, 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 soporte aquí, soporte aquí. Entonces podríamos decir que esto es una zona importante donde el precio puede rebotar. Pero como siempre le digo, seguir los fundamentos y combinarlo con los análisis técnicos. Entonces, gráfico mensual, vamos al gráfico semanal, donde estamos viendo que el precio continúa haciendo bajos más bajos, es decir, crestas más bajistas, máximo menores, continúa haciendo el precio. Entonces, todavía el instrumento lo tenemos en sobreventa, en este caso, ya está en una sobreventa bastante grande, pero todavía sí bajista. El día vemos aquí, esta semana hizo esta vela alcista con un martillo invertido aquí. Este también patrón que puede indicar un cambio de tendencia en ese instrumento, pero todavía esta semana se está formando una vela bajista aquí. En gráficos diarios, por ejemplo, vemos que el precio está rebotando en zona de resistencia, como lo ven aquí. Aquí fue resistencia, soporte, varias veces, durante varios días fue aquí. Entonces, esta resistencia está fuera del precio que lo mandó a la baja. En de 4 horas, tenemos una vela potente que se dejó por debajo de la zona de resistencia, una vela Maruboxu, como yo le decía, que es una vela de rango amplio, que indica que el precio seguirá cayendo. En 4 horas el precio está en zona de soporte aquí, pero es muy probable que el precio venga de nuevo a visitar la zona, este piso, aquí abajo, en el 0.8026, más o menos en estos picos bajistas que tenemos aquí. Tiene un movimiento vertical bastante amplio, si la vela fue bastante potente. Si, un ejemplo, si rompe esta zona aquí de soporte, podríamos buscar algún patrón de entrada aquí en hora o hasta en 15 minutos. Si vemos de una hora, aquí, este patrón que vemos aquí, que se formó con esta vela bajista, más esta vela doji, patrón que se la tarde, indica que el precio, por ejemplo, puede ir a la baja. Podríamos entrar aquí, vamos a estos loss aquí arriba a 37 puntos, 37 pips, y buscamos la venta a unos 40 o 50 pips, más o menos a esta zona de soporte. Aquí, perdón, aquí tenemos esta vela. Posiblemente aquí se está formando un sándwich bajista. Si esta vela envuelve a esta vela, potencial en compra,
y este patrón seguía siendo válido para buscar ventas. Si este sándwich dentro de 45 minutos se termina de formar. Gráfico de 15 minutos, como vemos, sí hubo una señal de entrada en 15 minutos. Es decir, dio esta caída, dio la pequeña corrección, hizo esta media luna. Aquí tenemos entrada más o menos aquí, a formar este patroncito desde de la mañana aquí o hasta aquí. Con el stop loss hacia arriba tendríamos una caída de 23 pips. Así más o menos que yo tomo los corticos cuando veo esto. Si alejamos el gráfico lo podemos ver de una forma más detallada. Que uno viene, plantea una resistencia aquí, pone la zona de soporte aquí. Y cuando tenemos el rompimiento con esta vela, entramos en venta aquí para buscar esta caída. Ok, seguimos. Busquemos otro instrumento, ya que el dólar australiano contra el dólar americano por el momento no tenemos nada interesante. Vamos a los yenes que sí han estado bajando el día de hoy. Vamos a ver rápidamente qué se está pasando en los yenes. Bueno, un momento antes de iniciar el webinario, yo hablé sobre compartí en la comunidad esta entrada aquí en el dólar yen, si cerraba esta vela así. Si el dólar yen, para los que nos siguen, vamos a añadir rápidamente nuestra famosa, ¿dónde está? Nuestra famosa, le damos un color que, bueno, creo que este color se ve. Esta media móvil, ¿okay? En una hora vemos que la media móvil viene bajando, indicando que el precio se a la baja. La media móvil ha frenado el precio muchas veces. Entonces aquí, movimiento vertical, totalmente vertical, y luego hace la vuelta. El patrón que se ve aquí, más o menos, es lo mismo que vemos aquí en 15 minutos que le expliqué hace un momento en el instrumento dólar australiano aquí. Si esa media luna que se hace aquí es lo mismo que está aquí, lo único que aquí está un poco más vertical. Entonces, yo di esta señal de compra hace un momento porque el precio viene haciendo bajos más altos más bajos y viene haciendo estas bajistas, lo que indica que el precio seguirá cayendo. Al precio rebotar en esta zona de resistencia aquí y formar este patrón con esta vela, aquí vemos que tenemos un martillo y luego tenemos esta vela aquí de rango amplio que básicamente abarcó casi la totalidad de esta vela de aquí, todas estas velas anteriores. Entonces la señal de venta aquí en esta zona, entramos en venta aquí o más arriba si buscamos una zona más alta de take profit y entramos en venta. Y ahí llevamos una caída de 40 pips a nuestro favor para los que tomaron la entrada. Entonces, gráficos de 4 horas podemos ver que también el precio viene haciendo bajos más bajos, altos más bajos, perdón, y bajos más bajos. Aquí tenemos una cresta, la segunda cresta es aquí, un poco de problema en esta zona de soporte aquí. Entonces, básicamente esta caída que se está efectuando aquí, al rebotar en la media de 200, esta caída llegará hasta 18.6 o el 18.00. Hasta esta zona de soporte va a ser la caída que se está presentando aquí instrumento dólar yen. Así que los que están dentro en venta pueden esperar esta zona de soporte. Aquí pueden obtener los beneficios. Todavía está a 30 pips de distancia. Esta fue la única entrada más o menos que vi rápidamente. Ya más adelante trataremos con más tiempo luego que tengamos todo listo, de iniciarlo más temprano para durante la hora que yo esté podemos ir buscando caídas en algunos instrumentos y aprovecharlas. Déjame ver, bueno, sigue cayendo fuertemente el yen. Vamos rápidamente a la libra yen, que estaba algo interesante también.
se hunde rápidamente ahorita. En el Vallejo también vemos que esta zona de resistencia está frenando el precio. Aquí en una hora tuvo ese movimiento vertical potente. Entonces aquí es un patrón no muy fiable, pero nuevamente se da cuando sucede en este caso, se dan estas dos velas bajistas. Sería básicamente algo parecido a lo que pasó aquí en el dólar yen, pero aquí se hizo con dos velas. Esto es un patrón que podríamos entrar aquí, esto es los sacajes y buscar la venta, es decir, el tendencia aquí abajo. Una caída ya de 58 pips. Esta caída va a buscar zona de soporte aquí abajo en el 79.03. El gráfico de 4 horas, estamos viendo que el precio está lateralizado en esta zona. El día de ayer yo hablé sobre este patrón que se formó aquí, que el precio, el diario, el precio es un patrón de reversa de que el precio seguirá cayendo, que seguirá a la baja. Entonces, entonces aquí dio una corrección, es decir, volvió como esta zona de resistencia que hubo aquí, que aquí fue, en el pasado aquí fue soporte, soporte, y ahora se convierte en resistencia. Hizo una especie de pullback hacia esta zona, aunque no llegó directamente a tocar la línea de soporte, pero más o menos es un pullback y ahora está volviendo a la caída. Entonces, el gráfico semanal, estamos viendo que estamos aquí. Entonces yo posiblemente pienso caída en el semanal, básicamente hasta esta zona de soporte aquí abajo, si rompe esta zona de aquí. Creemos que tiene bastante fluidez, tiene espacio para el precio caer hasta aquí abajo, a unos 400 pips, más o menos. Entonces, los que están en venta aquí, si alguien entró, si no hay nadie, vamos a esperar a que se rompa aquí, a poner ahora, se rompa esta zona de soporte. Si rompe aquí, podemos buscar venta para irnos con el gráfico semanal a la baja hacia esta zona del 1.7530 o 1.7540 aproximadamente aquí. Por el momento, yo sí estoy en venta aquí con el dólar bien. Hubieron algunos que me preguntaron esta mañana que cómo lo veía. Yo le dije que lo veía cayendo cuando se encontraba en esta zona. Hice mi entrada aquí. Los que entraban, bueno, pues seguimos en venta con objetivo en el 1.18. Otro momento que estaba muy interesante que compartió mi entrada, déjenme buscarlo, fue la libra canadiense. Vamos a ver, bueno, aquí no me salen todos, un segundo. Lo muestro aquí, mostrar todo. Ok. El recap, aquí está. Veremos un segundo que he perdido como conexión. ¿Me siguen escuchando? No sé, porque aquí se me ha desconectado la plataforma. No sé si perdí la conexión del internet. ¿Me confirman? Ok. Veamos si intentamos de nuevo con la plataforma entonces. Ok, gracias, Eric. Bueno, parece que fue la conexión que perdimos con la plataforma. Vamos a un segundo en lo que se restablece la conexión. Sé que no es de mi internet, sino con el servidor que tenemos un pequeño problema. En lo que se restablece la conexión, podemos ir, un ejemplo, analizando un poquito más, o dando algunas señales, algunas enseñanzas sobre velas. ¿Ok?
Veamos, todavía no hay. Bueno, chicos, si un ejemplo, vamos a hacerle algunas enseñanzas sobre las velas. Si le voy a mostrar una pequeña técnica que utilizo yo para seguir los precios cuando, cuando un instrumento se está moviendo en tendencia. Normalmente, cuando un instrumento se está moviendo en tendencia, siempre va a ser lo que yo le llamo máximos menores, o los bajos más bajos, si es alcista, alto más alto. A ver, ok, ya tenemos conexión. Ok, volvamos de nuevo a analizar el instrumento Libra canadiense. Dame un momentito, que se me actualice el gráfico. Está un poco lento, a veces se olvidó. Ok, está actualizando. Vale, un momentito. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí de lo que hemos dicho hasta ahora? Con gusto puedo responderle en lo que esperamos la actualización. Bueno, que tenemos actualización en 4 horas ya. Veamos. Ok, viendo, perdón. Mm, ok. Aquí estamos en gráficos de 4 horas del instrumento Libra canadiense. Vamos a actualizar los gráficos mayores, ok. El gráfico semanal, estamos viendo que el precio viene en una fuerte tendencia alcista. Aquí trazamos una línea de tendencia primaria y trazamos una secundaria aquí más o menos, ok. Entonces, en el gráfico diario, estamos viendo que el precio se lateralizó aquí. Más o menos teníamos zona de soporte por aquí, que también ha sido resistencia. Entonces, ayer yo hablé de este patrón alcista que se formó aquí, cuando yo hice un pequeño análisis en el diario, el precio había hecho este patrón de estrella de la mañana en esta zona de soporte. Vamos a quitar un poquito, un momento esto, antes que nada. El precio venía subiendo, una pequeña tendencia alcista llevaba aquí, el diario. Entonces tenía esta línea de tendencia, donde se apoyó aquí, que coincidía más o menos con una zona de soporte aquí, donde el precio se sujetó o se frenó, digamos, un poquito en el pasado. No muy fuerte, pero el gráfico diario va varios días estuvo frenado aquí. Ok, entonces, el día de ayer, al ver este patrón que va aquí, estrella de la mañana, con este hombre colgando, más esta vela de confirmación. Es decir, como les dije, esto es una especie de martillo, se le llama hombre colgando también a este, porque tiene la cabeza y tiene la pequeña mecha aquí. Entonces, esto es el martillo. Aquí lo que nos indica esta vela por sí sola es que va a haber una corrección de los precios y que el precio venía bajando, en este caso va a subir. Pero por sí solo, ok, vale. Eh, un segundo, un momento. Momentico, por favor, que tenga, me dicen que se escucha, ok. Como les decía, entonces,
el precio se rebotó en esta zona de soporte. Este patrón por sí solo nos dice, bueno, va a haber una corrección de precio, pero siempre se necesita una vela de confirmación. La vela de confirmación es esta que tenemos aquí, esta que se dio aquí el día viernes. Entonces el día de ayer yo dije, podemos hacer en compra con este patrón de vela. Bueno, yo por lo menos desde mi lado ejecuté mi operación en compra y ya vemos que tenemos un alza de 1,88 pips a favor en este instrumento. Yo tomé este patrón, como le dije, estoy a la mañana y busco como objetivo, yo había puesto, tenía como objetivo a la media de 200 como primer objetivo y como segundo objetivo aquí a la zona de resistencia en estos picos anteriores que había tocado semanas atrás. Entonces, eh, también para los que no habían entrado esta mañana dije que si H4 aquí cerraba así, por encima de la media de 4 horas, aquí tenemos también un parecista que se formó aquí, una especie de estrella de la mañana. Podríamos entrar en compra aquí, este nivel, bueno, ya hay un avance de 17 pips más o menos. Pero la entrada buena es hacerla con el diario el día de ayer, en esta zona. Seguimos como objetivo lo que la tomaron hasta la media de 200, que todavía está a 90 pips aproximadamente. Entonces, yo creo que ya se nos agota el tiempo, se nos fue el tiempo, estimado Eric, tú me dices, creo que la grabación tendrá que ser como de 1 hora máximo para poderlo subir al canal de YouTube. Bueno, tuvimos un poco de retraso, así que lo hicimos un poco rápidamente, pero ya para el día de mañana esperemos estarlo haciendo con un poco ya todo mejor y yo tengo que prepararle unas cositas que quiero compartir con ustedes. Bien, hoy como primer día está bien, lo que sí trataremos de hacer todos los días es operar básicamente durante 1 hora en vivo y directo. Buscaremos señales de entrada donde podamos comerciar algún instrumento y compartir análisis y algunas enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, entonces, eh, gracias a todos. Nos acompañaron el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan sobre lo que se hizo aquí, me la pueden hacer en la comunidad mediante el WhatsApp, ya que tendremos el tiempo de grabación. Bueno, prácticamente ahora yo tengo que salir también a hacer algo, pero por WhatsApp estamos en contacto. Cualquier pregunta de lo que se vio durante el día de hoy, me la hacen mediante el WhatsApp. Ya más adelante le voy a ir explicando un poquito más en las velas, con más detalle, porque un poquito apresurado, porque llevábamos un poco de retraso. Así que vamos a un análisis rápidamente solamente de algunos instrumentos. Así que gracias a todos y espero verlo el día de mañana ya un poquito con un webinario mucho mejor que el de hoy. Muchísimas gracias.